familia colocaba unos altares inmensos y pues a mí me nacía la curiosidad de por qué tanta fruta, de por qué básicamente todos los días cambiaban la fruta y la comida, ¿no? Entonces, pues me explicaban que ellos empezaban desde hoy, puede decir una semana antes, 9 días, ¿no? O sea, los llamados 9 días, el porqué de los 9 días, ¿no? Yo pues siempre crecí con esa duda de por qué los 9 días después de que alguien fallece, dice los rosarios y son 9 días, ¿no? Pues resulta que los 9 días significan los 9 meses de gestación que hemos estado en el vientre de nuestras madres, por eso festejan los 9 días. En la Ciudad de México o en otros estados utilizan el papel picado, nosotros no, nosotros allá todos son flores, ni de cempasúchil casi, son unas flores que nacen particularmente en esas fechas, quién sabe por qué, porque no las siembran, o sea, nacen porque es la época de Día de Muertos y nacen, ¿no? Y son unas flores muy pequeñitas y muy aromáticas, y allá nosotros las conocemos como la flor de muerto. La fruta se coloca colgada, ¿por qué? Porque en nuestras creencias, pues las almas ya no tocan la tierra, ¿no? O sea, ya no tocan el piso, ya no caminan, entonces son almas, están volando, ¿no? Entonces, para que tengan la facilidad de tomar los alimentos, pues se colocan como que al aire. Los muertos pues llegan y toman su fruta, ¿no? Y como ya no tocan, ya no caminan como nosotros, o sea, creemos que vienen volando, ¿no? En almas, que en algún momento se aparecen, toman su fruta y se van. El sahumar es para que las ánimas lleguen a la casa, esté tranquilo, en la casa hay tranquilidad, es limpiar la atmósfera y que todo esté en santa paz. Hay una particularidad porque en la mesa se pone a un lado pues fruta, pero especialmente a una persona que ni siquiera conocemos y ni sabemos si existe, ¿no? Pero nosotros le llamamos a esa persona en el idioma Lushu. Lushu, ¿qué quiere decir? Un alma que acompaña del más allá a tus seres queridos. O sea, cuando les dan autorización, esta persona viene acompañando a las almas. Entonces también se le da una ofrenda a ese personaje, ¿no? Se le ofrenda también y para que tenga algo en particular que llevarse, ¿no? Porque pues de repente hay casas en donde no las ponen y como que esta persona que viene acompañando a nuestros seres queridos pues ya no les va a permitir venir el próximo año, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros creemos allá. No se pone ningún alimento, ningún tipo de alimento que lleve carne de cerdo. Puedes poner todo tipo de carne, menos la de cerdo, ¿no? O sea, está prohibido la de cerdo. Si pones, hay familias que de repente ponen el mole de cerdo, ellos piensan básicamente que te estás comiendo a tu familiar. La verita, como es primer año que lo ofrendamos, en enero apenas cumple un año que murió y por primer año se le hace como puerta para entrar al cielo. Él viene ahorita pues aquí a convivir con nosotros, pero ya cuando entra ya al cielo, es primer año pues ya que va a entrar, que tiene que tener sus 7 escalones, no sé el significado, pero son los 7 escaloncitos. Tiene el perrito porque el perrito es el que los ayuda a cruzar un río. Ok. ¿El río cuál río es? El guía. Es el guía, pues es el guía que lo lleva. Y pues las velas, el camino, pues y su música, pues que le gustaba. Ajá. ¿Y comidita? Sí, pues lo que él comía, la fruta, okay. Pan, comida. Okay. No es Día de Muertos. Ok. Es Noche de Ánimas.
es el reencuentro precisamente con el difunto. Ok. Entonces, pues nosotros no estamos tristes ni nada, sino estamos contentos precisamente porque venimos a encontrar. No nos escucha. Venimos a estar contentos con él. Hace un año que se fue, entonces, pues, si se fija, nadie está triste ni nada. Y si va también a las otras tumbas, Sí. nadie está triste. ¿Están contentos? Contentos, todos Claro. contentos. Claro. ¿Y era su hijo o era Mi papá. su papá? Ah, ok. Bueno, ahorita estamos aquí los hijos y algunos nietos, pues. Ah, ok, ok. Qué padre. Tuvo de familia 9. Ok. Y los 9 supuestamente aquí estamos. Bueno, 2 o 3 que ahorita se fueron por otras cosas, pero ahorita regresan y aquí van a estar. Así es. Sí. Con comida, fruta. Y nos faltó ese, pero yo creo que ya se lo tomaron, por eso ya están también al leña. Bien. Bien, para eso es. Por el frío y la lluvia. No, dice, no, sin tomar, de todos modos. Pero yo ahorita vi que se llevaron uno así, pero digo, no, pues ya alguien se echó uno por ahí, por así están más contentos. Claro. Bueno, mire, pues en cierta forma aquí los hijos y nietos dijeron vamos a ponerle Esta es la la entrada, esta es la puerta para la que... puerta para que entre y esté aquí con nosotros. Ok. Sí, lo demás pues exactamente lo mismo, nada más que ya está, se fija al revés y ya está más entretejido. Okay. Y se fija también está pues adornado por la fruta, lo que él le gustaba o comía. Que ahorita precisamente yo llegué y me dicen, ¿qué quieres de comer? Hay esto y esto. Le digo, miren, dijo mi papá, a mí no me pregunten qué quieres de comer, a mí sirvan y van a ver cómo como. Y él así nos decía, entonces me dice, dice así. Vinimos, por la tarde llegamos aquí y empezamos a aflojarle un poco la tierra para poder precisamente meter los arcos. Y le decían, préstamelo, porque mi papá va a decir, bueno, ¿qué nos les enseñaría a hacer las cosas o qué? Porque era estricto, duro con nosotros. Y entonces ahorita pues todos estaban recordando, dice, sí se acuerdan que mi papá nos decía, órale, háganlo así, y háganlo bien, y hagan todo eso. Agarraba parejo, mujeres y hombres, nos enseñó a trabajar. Pues simplemente es una forma, una base. Las cruces pues es lo que por el catolicismo que tenemos, que es por lo que se ofrenda, pues es una representación de Cristo, pero los cuadrados es simplemente la base con la que se van a mantener las cruces. Es que esas son las formas de las cruces y los cuadrados simplemente son para darles una base. ¿Viene del inframundo para acá con ustedes para convivir? Así lo pensamos nosotros, que ellos vienen desde donde están descansando hacia acá para estar con nosotros de nuevo. Pues según nuestra fe, este día vienen las almas de los difuntos aquí a la tierra y pueden llegar a la casa en el día. Ahí se les ofrece una comida en un altar, en una mesa. Se les ofrece pues la comida tradicional, pescado, pollo, mole, lo que se pueda preparar. Y sus corundas, su agua, su refresco, su cerveza. Y eso se les ofrece en la casa el día primero. Ya en la noche nos venimos para acá y según nuestra creencia es que están aquí sus cuerpos y regresan aquí su espíritu y estamos aquí esta noche acompañándolos. Por eso nos sentimos a gusto porque sabemos que están aquí y es la única noche, entonces pues nosotros venimos con gusto a acompañar esta noche a nuestros difuntos. Allá está mi papá
aquí mi hijo, el esposo de ella, papá de esta bebé, y mi sobrino, que es hijo de mi cuñada. Entonces ellos pues están aquí, nosotros pues estamos pues acompañándolos esta noche, que Dios les permite regresar a la tierra en espíritu. Y como sabemos que aquí están sus cuerpos, aquí los venimos a sepultar. Aquí venimos cada 1 de noviembre a acompañarlos. Gracias. Y les traemos una ofrenda que consiste en fruta, en pan, en calabaza, chayotes. Les traemos sus velas, su agua, sus flores, y como si fuera un día festivo, pues estamos aquí. Cada hijo adornó o realizó su arco, se le llama arco. Okay. Es un diseño. El arco significa la entrada al difunto. O sea que le estamos haciendo la bienvenida, y el arco es siempre, sea cuadrado, como sea, pero siempre tiene su arco como bienvenido. Y de hecho las ofrendas prehispánicas pues no se utilizan flores, lo que se utilizan más bien son los granos, el maíz, el frijol, las lentejas, o sea, la mayoría de granitos, o sea, eso es lo que más ofrendan en lo prehispánico, es la forma en cómo ponen sus ofrendas. Aún en la actualidad la gente le dice nahual, que te va a aparecer el nahual a la noche, y la gente le da miedo. Entonces es lo que representaba el guerrero. Un guerrero auténtico se pintaba, se ponía sus trajes aparatosos para espantar. Entre más espantabas, más terror dabas y la batalla era asegurada. Ahora saludamos a Tlahuiztlampa, el rumbo donde sale el sol. Te ofrendamos venerable tierrita, venerable agua, venerable fuego, sonido de Tecocoli, toque de huehuet, nuestro sudor, nuestro cansancio. ¡Ómeteot! ¡Ómeteot! Las mujeres, llamadas igual, nuestras igual, usan trajes cortos, igual aparatosos, igual que los hombres, se pintan igual, porque había la costumbre que supuestamente las mujeres eran reclutadas para rendirle honores a las esencias. Entonces las madres disfrazaban a las mujeres como hombres y les ponían atuendos guerreros para que no vieran que era una mujer. Y esta ofrenda que pone esta figura para darle gracias a la madre tierra que nos da de comer, a la señora Tonantzin. Y decimos señora, no es diosa, no existían los dioses, se usa la palabra deidad. Cuando alguien muere, usualmente se le entierra y decimos que le entregamos a la madre tierra a un hijo que ella parió. Cuando entierras a alguien, es lo mismo que una madre, te abraza y te cuida toda la vida. Y así es la madre tierra. Le depositas el cadáver, le pones tierra y ahí se queda. Entonces es una forma de retribuir el que nos da de comer. Danzamos y le decimos que nos permita acariciarla. Danzamos y acariciamos con nuestros pies la tierra. Esa es la forma de darle gracias. Para iniciar un rito, una danza, una ceremonia, la palabra para pedir permiso es expresar la palabra de ometeo. Se toca el caracol pidiendo permiso. El caracol se inicia tocando de la madre tierra hacia el cielo para anunciar que vamos a iniciar una ceremonia. Y se usa el incenciario, el popochcomi, el saumador, como le quieran llamar,
se usa copal blanco, en el cual se hace una columna de humo y usualmente se trabaja en forma de espiral para que esa espiral suba al cielo y sepan que aquí abajo va a comenzar una ceremonia, y se procede a pedir permiso a los 4 rumbos para poder llevar a cabo cualquier ceremonia. Pueblo que yo tanto quiero. Los que guardamos las costumbres sabemos que si aparece un colibrí es porque es alguien de tu familia que te llegó a visitar para ver cómo estás. Te viene a decir que todo está bien, que todo está en armonía. Y eso es cuando ya tiene tiempo el difunto. Cuando el difunto es reciente, te aparecen las mariposas en tu jardín. Y si en cualquier lugar se te aparece una mariposa es para que te diga el difunto que va bien en su camino. Existe eso de que si tú tienes a tus padrinos, pues tú tienes que ir, y si tú fuiste en esas fechas al pueblo, pues tú tienes que ir a sus casas de tus padrinos a llevarles fruta, ¿no? Para su ofrenda. Y es bien chistoso, ¿no? Porque hasta dices, ay, yo llevo y regreso igual, porque vas, tú llevas tu fruta, tu morral y todo tu canasto, lo que lleves de fruta. Y es bien chistoso porque te reciben tus padrinos, pero los padrinos no te mandan sin nada a tu casa, o sea, te dicen, espérame. Y también te ponen fruta, ¿no? O sea, te ponen fruta y te ponen comida y ahora llévate tú para tu casa, para tu altar. Entonces es como un trueque nada más, ¿no? O sea, tú dices, ¿para qué llevo fruta si de todas formas me van a regresar con fruta?